bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema de los tipos de intervalos y las distintas maneras en las que podemos expresarlos, es decir, su notación. Hay que decir que los intervalos podemos clasificarlos de manera muy general en dos tipos. El primero de ellos se refiere a los intervalos acotados o también llamados intervalos limitados, en los cuales los límites o extremos de estos intervalos son cantidades reales que podemos ubicarlos perfectamente en la recta real. Mientras que los intervalos ilimitados o intervalos no acotados van a tener uno o ambos extremos infinito o menos infinito en estos extremos. Al menos uno de sus extremos, si no es que los dos extremos, va a ser menos infinito o infinito positivo. Entonces, esas son las dos clasificaciones de manera general que vamos a tener con los intervalos. Ahora bien, dentro de los intervalos limitados o acotados, vamos a encontrarnos con cuatro posibilidades que vamos a mencionar a continuación. En los intervalos acotados, dijimos que los límites o los extremos del intervalo o de los intervalos acotados o limitados son cantidades reales. Generalmente utilizamos las letras minúsculas A y B para representar a estos extremos del intervalo. Entonces, un tipo de estos intervalos acotados o limitados que podemos encontrarnos tienen la siguiente forma: A, B y con corchetes. ¿Qué significa esto? Pues que los extremos de este intervalo o los límites de este intervalo son los números A y B. Son números reales, perfectamente ubicables en la recta real, y una peculiaridad es que estos corchetes me indican que además de que A y B son los extremos de este intervalo, los corchetes me indican que tanto A como B también son parte del intervalo. Son los límites, son los extremos del intervalo, pero aparte son también parte del intervalo. ¿Por qué? Porque tenemos expresado este intervalo con corchetes a ambos lados, y este tipo de intervalo es un intervalo cerrado. ¿Sí? Es un intervalo acotado o limitado de manera general, pero específicamente es un intervalo cerrado, le llamamos. Y la notación de desigualdad para este intervalo, aquí utilizamos una variable, generalmente es x, ¿sí? Entonces, vean que va desde A hasta B. Quiere decir que x debe de ser mayor o igual que A y menor o igual que B. O sea, tendríamos aquí A menor igual que X menor igual que B. Esto se lee de esa manera: A menor igual que X menor igual que B. Pero una manera de entenderlo más fácilmente es partiendo desde la X, y lo podemos leer hacia la izquierda. Diríamos que X es mayor o igual que A, y luego hacia la derecha X es menor o igual que B, para que nos quede más clara esta notación de desigualdad. Y además utilizamos los signos de menor igual. ¿Por qué? ¿Por qué los signos de menor o igual? Porque dijimos que en este tipo de intervalo cerrado, los extremos, los límites del intervalo también son parte de la solución, son parte del intervalo. No nomás son límites, sino que también son parte del intervalo. Por lo tanto, X sí puede tomar el valor de A y también puede tomar el valor de B. Por eso utilizamos los signos de menor igual. Ahora, ¿cómo se expresa este intervalo en su notación o en su forma gráfica? Pues vamos a ubicar la recta, bueno, una parte, una porción de la recta real, y ubicamos los límites. Vamos a decir que aquí está A, acá está B,
Y entonces vean que siempre A es menor que B. A siempre está a la izquierda de B. B es mayor que A. Esa es una generalidad. Entonces, dice que el intervalo es desde A hasta B. O sea, que la X es mayor o igual que A y menor o igual que B. Por lo tanto, ponemos aquí esos mismos corchetes que están representados en la notación de intervalo, los colocamos exactamente en los límites, en A y en B. Los mismos corchetes que están en la notación de intervalo, orientados de igual forma. ¿Okay? Y marcamos aquí, hay distintas maneras, sombrear, hacer algunas marcas, algunas líneas diagonales para indicar que este es el intervalo que representa a esta desigualdad en la notación de desigualdad o a este intervalo. Es una manera, esta es la forma gráfica, la forma en notación de desigualdad y esta es la notación de intervalo. Bueno, este es un tipo, intervalo cerrado. Otro tipo con el que nos podemos encontrar, otro tipo de intervalo, es el siguiente. A, B, muy parecido, pero en lugar de tener dos corchetes, ahora tiene dos paréntesis. Y esto significa que los límites del intervalo, ¿sí?, son A y B, que están bien definidos esos límites, son A y B, pero ahora ni A ni B forman parte del intervalo, únicamente son los límites, pero ni A ni B forman parte del intervalo. Este tipo de intervalo se llama intervalo abierto. Y entonces la desigualdad, la notación de desigualdad va a ser muy parecida, pero ahora X tiene que ser mayor que A, ya no puede ser igual que A, porque me está diciendo que A es el límite inferior, pero A no forma parte de ese intervalo, solamente es el límite del intervalo. Por lo tanto, lo representaría así: A menor que X menor que B. Tampoco B es parte de este intervalo. B es el límite superior, pero no es parte del intervalo, por eso utilizo los signos de menor o igual. Perdón, únicamente los signos de menor que. Entonces, ¿cómo nos queda la representación gráfica de este tipo de intervalo? Pues representamos una porción de la recta real, ubicamos los valores de A y de B, siempre A a la izquierda de B, porque suponemos que A es menor, y entonces, como aquí tengo paréntesis, no corchetes, voy a poner paréntesis también. Ponemos un paréntesis aquí en A, ponemos otro paréntesis acá en B, orientados de igual manera, y marcamos otra vez todo lo que queda dentro de esos extremos. Pero al poner paréntesis estamos indicando que A y B no son parte del intervalo, solamente son los extremos del intervalo, pero no forman parte del intervalo. Entonces tenemos intervalo cerrado y tenemos intervalo abierto, pero también podemos encontrarnos con otro tipo que sería, por ejemplo, vamos a ponerlo así: A, B, pero al lado izquierdo tenemos corchete y al lado derecho tenemos paréntesis. Este tipo de intervalo se le llama semiabierto. Intervalo semiabierto. Y esto indica que A y B son los extremos, son los límites del intervalo, pero el límite inferior A sí es parte del intervalo, mientras que el límite superior B no es parte del intervalo, únicamente es el límite, pero no forma parte del intervalo. Entonces, este intervalo, esta notación de intervalo, que es un intervalo semiabierto, ¿cómo lo podemos expresar en notación de desigualdad? Pues sería que X debe de ser mayor o igual que A, o sea, ponemos A menor o igual que X menor que B. Y vean que X sí puede ser igual que A,
pero no puede ser igual que B. A y B son los límites, son los extremos del intervalo, pero el límite inferior A sí es parte del intervalo. Por eso ponemos el símbolo de desigualdad, pero ponemos menor o igual que X. Y del lado donde está el límite superior B, únicamente ponemos menor que. Ahora, esto, ¿cómo se representa de manera gráfica? Pues ubicamos esta porción de la recta real, ubicamos los extremos o los límites A y B, y vamos a poner, donde está el límite inferior A, vamos a poner corchete, que me indica que ese límite sí es parte del intervalo, y donde está el límite superior B, vamos a poner paréntesis para indicar que B no es parte del intervalo, solamente es el límite. Y marcamos esta sección dentro de los límites. De esta manera, identificamos de forma gráfica este intervalo semiabierto. Y el último caso que podemos encontrar es también un intervalo semiabierto, pero ahora el límite inferior A no es parte del intervalo, mientras que el límite superior B sí es parte de ese intervalo. Entonces, esto también es un intervalo semiabierto. Pero ahora la desigualdad, la notación de desigualdad, pues va a ser A menor que X, ¿sí? A menor que X, X menor o igual que B. Esto así se lee, A menor que X menor o igual que B, ¿sí? Aunque es mucho más fácil de entender si lo leemos a partir de la X. X mayor o igual que A, perdón, mayor que A, y X menor o igual que B. Y de manera gráfica, aquí tenemos la sección de la recta numérica, ubicamos los límites A y B, y entonces la X debe de ser mayor que A, entonces aquí ponemos paréntesis, igual que en la notación de intervalo. Paréntesis en el límite inferior y corchete en el límite superior. Y entonces marcamos, señalamos, subrayamos, remarcamos esa sección para indicar que ese es el intervalo donde los extremos son A y B, pero A no es parte del intervalo y B sí es parte de ese intervalo. Entonces, estos son los tipos de intervalo que nos podemos encontrar cuando hablamos de intervalos acotados o limitados. Ahora, cuando se trata de intervalos no acotados o intervalos ilimitados, vamos a tener que uno de los extremos o tal vez los dos extremos, puede darse el caso, van a ser infinito o menos infinito. Bien, el primer tipo de estos vamos a tenerlo cuando nos encontramos así, desde A hasta infinito. Siempre que tenemos en uno de los límites infinito o menos infinito, vamos a usar paréntesis, no vamos a usar corchetes cuando tengamos en ese límite el infinito o menos infinito. Siempre usamos paréntesis. Bien, este es un tipo de intervalo semi-abierto. ¿Sí? Vean que por el lado izquierdo es cerrado, pero por el lado derecho es abierto. Y es abierto porque tenemos infinito. Y el infinito no representa un número en específico, sino que puede ser un número, pero podemos pensar en infinito como un número muy, muy, muy grande, pero no es un número en sí. Por eso utilizamos paréntesis en lugar de corchetes. Entonces, se trata de un intervalo semiabierto. ¿Sí? Semiabierto porque en el extremo inferior el límite A, el límite inferior sí es parte del intervalo, entonces es semiabierto. Y la notación de desigualdad, aquí no es necesario hacer una doble desigualdad. Por ejemplo, alguno pensaría, bueno, pues la X sí puede tomar el valor de A, entonces
lo pondríamos así, ¿sí? Y hasta infinito, entonces lo pondríamos así, x menor que infinito. Es correcto, ¿sí? X es mayor o igual que a, menor que infinito, sí es correcto, pero es un poquito redundante. Basta con que digamos que la X es mayor o igual que a y se entiende que la X puede tomar cualquier valor que sea superior o igual que a, hasta infinito positivo. Entonces, no es necesario hacer esta o representar la notación de desigualdad de esta forma. Basta con escribir que X es mayor o igual que A. Se entiende que va desde A hasta infinito positivo. Y entonces en la gráfica ubicamos aquí esta sección de la recta real. Vamos a poner el valor A, ¿sí? El valor A, vamos a poner acá infinito positivo. Y entonces, como A es el extremo inferior, pero sí puede tomar ese valor, entonces lo ponemos así con corchete y marcamos todo hasta donde podamos, ¿no? Para indicar que todo esto es el intervalo, desde A hasta infinito positivo, ¿sí? Es un intervalo semiabierto. Otro tipo de intervalo también no acotado puede ser cuando tengamos desde menos infinito hasta B. Lo vamos a manejar así. Ya sabemos que si es infinito, ponemos paréntesis, desde menos infinito hasta B, y también lo vamos a poner con corchete. Este va a ser un intervalo también semiabierto, porque en el límite superior el valor B sí es parte de este intervalo. Por lo tanto, es un intervalo semiabierto. Y los valores que puede tomar X aquí para expresarlo en la notación de desigualdad va a ser X menor o igual que B. No es necesario decir que va desde menos infinito, o sea, no es necesario escribir menos infinito menor que X menor igual que B. Es correcto, ¿sí? Pero es un tanto redundante. Basta con decir que la X debe de ser menor o igual que B y se entiende que va a tomar valores hasta menos infinito, hasta infinito negativo, ¿sí? Entonces, basta con decir que la X tiene que ser menor o igual que B. Con eso es suficiente. Y entonces la gráfica, vamos a representar acá el menos infinito, acá vamos a representar el valor B, y como B sí es parte del intervalo, aquí ponemos corchete, y entonces marcamos todo esto hasta menos infinito, o sea, lo más que podamos abarcar, ¿sí? Indicando que el intervalo va desde menos infinito hasta B. Bien. Otro tipo, pues son estos mismos, pero ahora A no puede ser parte del intervalo. O sea, vamos a tener, es muy parecido al primero, va desde A hasta infinito, pero como A tampoco puede ser parte del intervalo, este es un intervalo abierto completamente. ¿Sí? Abierto por la izquierda, abierto por la derecha. Y entonces aquí lo que vamos a usar en la notación de desigualdad es muy parecido a este primer caso, pero ahora la A no es parte del intervalo, por lo tanto, la desigualdad nos queda X mayor que A. Entonces son todos los valores mayores que A. Y la gráfica, muy parecida a la del primer caso, acá vamos a tener infinito, aquí vamos a tener el valor A, y entonces como A no es parte del intervalo, ponemos paréntesis y marcamos todo esto hasta más infinito, hasta infinito positivo. ¿Sí? Otro tipo, pues es así como este segundo caso, pero donde B no es parte del intervalo, o sea, va a ir desde menos infinito hasta B, pero B no es parte del intervalo. También decimos que es un intervalo abierto, y entonces
la notación de desigualdad nos queda que X debe de ser menor que B. No puede ser igual que B, entonces ya no usamos el menor o igual, únicamente menor que B. Y entonces la expresión o la representación gráfica nos va a quedar, aquí está menos infinito hacia la izquierda, acá vamos a ubicar el valor B, y B no es parte del intervalo, por lo tanto ponemos un paréntesis aquí donde está B y marcamos, remarcamos, subrayamos esta parte, ¿sí? Para indicar que va desde menos infinito hasta B. Y por último, tenemos ese intervalo que va desde menos infinito hasta infinito positivo. Este intervalo decimos que es toda la recta real. Toda la recta real. Y esto se expresa, lo podemos expresar aquí sí, desde menos infinito menor que X hasta infinito positivo. Menos infinito menor que X menor que infinito. O si lo leemos desde la X hacia la izquierda, vemos que X es mayor que menos infinito y X es menor que infinito positivo. Y obviamente, pues esta gráfica nos va a quedar, aquí tenemos menos infinito para este lado y acá está infinito positivo y entonces toda la recta es la solución de ese intervalo, toda la recta real. Este tema de intervalos es importante tener conocimiento de él, sobre todo cuando vamos a empezar con el tema de funciones, porque el dominio de una función lo podemos expresar como un intervalo, lo podemos expresar como una desigualdad y también lo podemos expresar de manera gráfica, además de la notación de conjunto que ya tenemos. Entonces es muy importante también, además de verlo antes del tema de funciones, también se analiza esto de las notaciones de intervalo, notación de desigualdad y notación gráfica, cuando estudiamos el tema de desigualdades o inecuaciones. Resolvemos una inecuación, una desigualdad, y el resultado lo vamos a poder expresar como un intervalo, como una desigualdad y también de forma gráfica.